se sientan. No están los chicos para decir. No, una vez que se sienten ya podés arrancar. Buenos días a todas y todos. Nos encontramos en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires para dar inicio a la conferencia de prensa sobre la situación epidemiológica de la provincia y del sistema de fases de administración del distanciamiento social preventivo y obligatorio que están cursando los distintos distritos de la provincia. Se encuentran presentes el jefe de Gabinete de Ministros, Carlos Bianco, el señor Ministro de Salud de la provincia, Daniel Goyán, y el señor Ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa. Al finalizar, vamos a dar inicio a una ronda de preguntas con los periodistas aquí presentes. Seguidamente vamos a escuchar las palabras del señor Ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Goyán. Hola, buenos días a todos y todas. Como todos los martes vamos a realizar el parte de lo que ha sucedido esta última semana respecto de la pandemia de coronavirus. Quería hoy mencionar que 1 de diciembre es el Día Mundial de Lucha contra el HIV-Sida, así que bueno, también vamos a estar haciendo una serie de actividades vinculadas a esta enfermedad. Y bueno, para pasar directamente a cómo se dio esta semana última la situación, primero, ¿no andan las diapositivas? Ah, sí, esta no anda. Bueno, lo vamos a leer directamente aquí del papel. La situación diaria en la provincia de Buenos Aires en cuanto a fallecidos, mortalidad y letalidad son los números que se pueden apreciar allí. Provincia de Buenos Aires en su conjunto está con una mortalidad cada millón de habitantes de 1.174 personas y una letalidad acumulada al día de la fecha de 3,33, una tasa de letalidad. Por supuesto, si la discriminamos entre lo que sucede en el AMBA bonaerense, vamos a ver que esa tasa es del 3,44 y en el interior provincial es del 2,93. La cantidad de casos confirmados, 618.726 a la fecha, se han recuperado 536.893 y llevamos fallecidos, lamentablemente, a la fecha 20.609 personas. Los casos del día de ayer fueron 1.455. Aquí podemos ver en la placa siguiente lo que sucede con casos confirmados y tasa de incidencia. La incidencia la medimos obviamente siempre cada 100.000 habitantes, en el AMBA 3.687, en el interior 3.028, en el conjunto provincia de Buenos Aires 3.527, en la ciudad autónoma 5.146 casos confirmados cada 100.000 habitantes. Los fallecidos en la semana anterior fueron 472 y se puede ver una declinación muy fuerte que va acompañada o acompañando al conjunto de las otras variables que medimos habitualmente para medir la evolución de la enfermedad y de la pandemia. Aquí en la placa siguiente vamos a ver, como siempre, mostramos los mapas de los casos confirmados y la tasa de incidencia y vemos cómo continúa un proceso, decimos nosotros, de despintarse el mapa en cuanto a la cantidad de casos por distrito. Vemos cómo incluso en la provincia de Buenos Aires queda un solo caso con más de 1.000 casos cada 100.000 habitantes, que es el Balcarce, ¿no? Cuando lo medimos cada 100.000 habitantes. Vemos cómo prácticamente el resto de la provincia, que la teníamos las semanas anteriores pintadas de negro varios municipios, ya se han también aclarado. Esto quiere decir, hay menor concentración, menor cantidad de casos diarios y semanales, tal cual lo confirma la próxima diapositiva, que siempre la mostramos. En la última semana hubo 1.751 casos en toda la provincia de Buenos Aires confirmados de COVID, contra 5.845 de la semana del 24 al 30 de agosto, la semana epidemiológica 35, que fue la semana de mayor cantidad de casos. Y en el conurbano vemos cómo bajó de 5.334 en esa semana 35 a esta última 1.020, ¿sí? Prácticamente
más de 5 veces menos cantidad de casos entre la semana epidemiológica 35 y esta última que fue la 48. En el interior provincial también observamos que desde el pico que se dio en la semana de entre el 19 al 25 de octubre, ustedes recuerdan que estuvo subiendo el interior durante un tiempo bastante prolongado después que comenzó a bajar incluso el AMBA, bueno, de 1.515 casos que tuvimos, ahora la semana pasada cerró con 727, una disminución del 50%. Aquí lo vemos en números totales, por semanales, y es lo mismo, ¿no? Llegamos a tener 39.617 casos y ahora tenemos 10.000 en el conjunto provincial, es decir, prácticamente 4 veces menos en el conjunto provincial, 35.000, casi 36.000 en la semana del 24 de agosto en el AMBA y ahora 10.000, ¿no? Como decíamos recién, tenemos una disminución muy, muy importante en la cantidad de casos. Esto en la placa siguiente lo vamos a ver en formato de curvas, como prácticamente todas las curvas, donde estamos incluyendo también la línea amarilla, la evolución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque bueno, consideramos al AMBA como una única unidad epidemiológica, social, económica, política. Bueno, política no. Tenemos un descenso permanente de todos los casos confirmados y se ha estabilizado en un porcentaje de un 55, un 45% la cantidad de casos en el territorio bonaerense, entre el interior y el AMBA. La utilización de camas, como vemos, estamos en un 59% de ocupación. Quiero decirles que esta ocupación, que fluctúa un poco, tiene que ver con que bajan mucho los casos de internación por COVID. Fíjense que tenemos 570 en el AMBA, llegamos a tener 1.254 el 10 de septiembre, prácticamente está en un 40%. Pero obviamente empiezan a aumentar las ocupaciones de camas por otro tipo de patologías que esperaron, a veces cirugías programadas, etcétera, que esperaron su momento, con lo cual obviamente se ha tomado la decisión hace un tiempo ya de comenzar a recuperar todas esas prácticas médicas que no se habían realizado y que necesitaban de un apoyo, de una logística de terapia intensiva y que ahora se están utilizando para esos fines. Lo mismo en el interior, fíjense que llegamos a tener 343 camas el día 22 de octubre, ocupadas, adultos de terapia intensiva, y ahora tenemos 188, así que hay un proceso de descenso importante, sostenido, en el transcurso desde la semana 35 a la semana 48, de todas las variables. Aquí mismo tenemos los testeos que hemos estado realizando, estamos llegando a casi 1.427.000, poquito más de testeos realizados. Estamos agregando más laboratorios porque próximamente, ya comenzó, pero como lo anunció el sábado en la conferencia el gobernador Axel Kicillof, lo que vamos a estar haciendo ahora es una política mucho más agresiva del contacto, de ir a buscar los contactos de los contactos estrechos y hacerle también una prueba de antígenos. Vamos a estar usando básicamente el NeoKit, fundamentalmente el NeoKit, una prueba de antígeno que si entre el día 7º y 10º da positivo, esa persona queda aislada, por supuesto, pero también se van a buscar los contactos y si esa persona da negativa, se queda igualmente los 14 días en aislamiento, aunque en ese caso no se busca los contactos. Es decir, que va a haber una intensificación de la búsqueda y pesquisa de los contactos para lograr un efecto que nos lleve a que esta curva que está descienda más rápido aún, lo que el gobernador un poco simbolizaba entre aplanar y aplastar la curva. Vamos a estar trabajando muy fuertemente en eso. Por supuesto, siguen la pesquisa de casos en los territorios. Estamos llegando esta es la de las llamadas diarias. Estamos llegando con los CETEC a 159.230 llamados esta semana. Esto se procesa todo, como ustedes saben, en un software. Y la que les decía recién, estamos con los operativos territoriales, 60 operativos esta semana. Estamos llegando ya a entrevistar
Desde provincia, en conjunto con los municipios, pero organizado por la provincia de Buenos Aires, 1.352.413 personas entrevistadas. Vuelvo a decir siempre, a esto hay que sumarle lo que hacen los municipios en forma particular en sus localidades y que son más de 2,5 millones de personas entrevistadas por los municipios. Bueno, por último, decirles que, como vemos, las variables vienen bien, pero como repetimos una y otra vez, no hay que relajarse. Estamos a muy poco tiempo de contar con el recurso de las vacunas. Sería una picardía, como lo repetimos siempre, que en este periodo de tiempo algún familiar, algún ser querido o cualquier persona se contagie y la pueda pasar mal. Así que la premisa es aprovechar este momento en donde están bajando todas las variables, pero seguir cumpliendo con el distanciamiento, con el uso del cubre nariz-boca, con las medidas de higiene, con el alcohol en gel, con el lavado de manos. Y si todos tenemos esta responsabilidad y la ejercemos plenamente, vamos a poder tener un año 2021 mucho mejor que este, porque además vamos a contar con una herramienta para disminuir en forma importante la circulación viral, cuál es la vacuna que, como desde público conocimiento, estamos próximos a comenzar a contar en nuestra provincia para aplicarle a todas las poblaciones de riesgo y grupos de trabajadores esenciales. Gracias. Muchas gracias, señor ministro. Ahora vamos a escuchar las palabras del ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa. Hola, buenos días. Bueno, hoy oficialmente comienza la temporada de verano, que se va a extender hasta el 4 de abril de 2021, es decir, hasta terminada la Semana Santa, y que cumple con el cronograma que anunció el gobernador el mes pasado, en un contexto de mucha incertidumbre, porque va a ser una temporada típica por la pandemia, por la imposibilidad de tener plena certeza respecto a cómo van a estar los indicadores epidemiológicos y el avance de la enfermedad durante el verano, pero sí con la tendencia que recién comentaba el doctor Goyán y el gran trabajo que se realizó en conjunto con el Gobierno Nacional y con los municipios turísticos, podemos comenzar esta temporada con ciertas particularidades que es importante que todos los que viajen a los destinos turísticos de la provincia de Buenos Aires tienen que tener en cuenta. Entonces, en primer lugar, desde hoy hasta el 4 de abril es el periodo de temporada. Durante el mes de noviembre se habilitó el desplazamiento con fines turísticos para los propietarios de inmuebles en los distintos municipios que no residen, que pudieron ir a sus hogares, pudieron pasar unos días y la experiencia, según estuvimos relevando en los principales centros turísticos, fue muy positiva, sin que haya mayores problemas y cumpliéndose con todos los protocolos y todas las normativas establecidas. Así que esperamos que hoy que el turismo en general comienza a estar autorizado en la provincia de Buenos Aires, se siga con esta misma lógica y con esta experiencia positiva que tuvimos en el mes de noviembre. El único requisito que se va a solicitar para desplazarse con fines turísticos en la provincia de Buenos Aires va a ser la presentación de un certificado habilitante para vacacionar que va a tener que tramitarse a través de la página web argentina.gov.ar/verano o a partir de una funcionalidad específica de la aplicación Cuidar, que es la que usamos durante todo este año para poder desplazarnos en las distintas fases de ASPO. Y dentro de la aplicación Cuidar ya está disponible una funcionalidad para verano, donde ahí se va a poder completar, tanto en la página web como en la aplicación, un formulario donde quienes tengan la posibilidad de tomarse unos días de vacaciones van a tener que completar sus datos, el destino que van a visitar, el periodo en el cual se van a encontrar en ese destino, con quién van a viajar, en qué medio, y van a tener que presentar algún tipo de comprobante o documentación donde quede claro dónde se van a alojar. Esa información entonces va a poder volcarse en la página web, que va a permitir imprimir un certificado
o en la aplicación Cuidar, que cada uno va a tener en su teléfono celular el certificado habilitante, y una vez que se completa la información, que va a tener que ser en términos generales, y ahora después voy a hacer una especificación sobre la primera quincena de diciembre, pero para cualquier momento de la temporada, con 5 días de anticipación al viaje, los turistas van a tener que tener presentada esta información. Y los municipios que van a recibir a los turistas van a tener 48 horas desde presentada la información a través del formulario para validar o no el ingreso de los turistas. Entonces, cuando se presenta la información, el municipio valida, se imprime el certificado habilitante y los turistas van a poder desplazarse sin ningún tipo de inconveniente a los municipios turísticos. Cada permiso va a estar restringido al municipio en el cual se van a viajar o van a desplazarse, y también va a estar habilitada la posibilidad de solicitar permisos por un día, es decir, si uno un domingo o un sábado quiere viajar o visitar algún municipio de la provincia de Buenos Aires, va a poder pedir permiso por un día, que también lo va a tener que hacer con 5 días de anticipación. El municipio va a validar el ingreso en caso de que lo considere conveniente, y la posibilidad de viajar por un día obviamente no exige que se tenga que completar dónde uno se va a alojar, porque efectivamente no va a tener ningún tipo de pernocte o estadía en el municipio al cual se desplaza. Entonces, esto es cómo va a llevarse adelante el mecanismo o el procedimiento de entrega de certificados para viajar durante toda la temporada, pero porque recién hoy está plenamente disponible, desde ayer en realidad, el formulario y la aplicación para poder completar la información, quienes viajen durante la primera quincena de diciembre no van a tener que solicitar el permiso con 5 días de anticipación, sino que lo van a completar y en 24 horas van a tener el certificado habilitante para viajar en caso de que los municipios a los cuales se desplazan no dispongan lo contrario. Entonces, durante esta primera etapa no va a hacer falta los 5 días de anticipación, pero también esto es importante que lo remarquemos, como estamos en un periodo de prueba y de ensayo del mecanismo, solo van a poder pedir el certificado quienes viajen dentro de los próximos 20 días. Entonces, en la medida en que hasta el 21 de diciembre uno tenga pensado viajar, va a poder solicitar el certificado sin 5 días de anticipación, va en 24 horas a tener la respuesta y va a poder viajar sin ningún tipo de problema. Después, a partir de la semana que viene o en los próximos 10 días, ya se va a habilitar el sistema en forma completa para cualquier momento de la temporada y con el requisito de los 5 días de anticipación. Entonces, esto que quizás explicado es un poco largo y parece complejo, es muy simple porque en realidad lo único que estamos haciendo es reproducir la misma lógica que usamos durante todo el año para poder circular cuando las fases del aislamiento exigían contar con este permiso. No se va a solicitar en la provincia de Buenos Aires ningún tipo de testeo previo para viajar, es decir, no va a tener que tener certificado de COVID negativo ni ningún tipo de test, y tampoco se va a exigir estadía mínima en el lugar al cual uno se desplaza. Va a haber disponibles canales de comunicación, el número 148 para cualquier consulta en relación a la temporada turística, la aplicación Cuidar, y todas las actividades que se desarrollen dentro de la provincia de Buenos Aires relacionadas con el turismo van a estar regidas por un protocolo sanitario que va a marcar de qué forma se van a poder desarrollar esas actividades, donde en cada uno de los casos ya tenemos aprobados 13 protocolos que están disponibles también en argentina.gov.ar y próximamente van a estar disponibles en la página de la provincia de Buenos Aires, del Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Esos protocolos lo que hacen es recoger toda la experiencia que se tiene respecto a cómo enfrentar esta pandemia, cómo cuidarnos, cómo protegernos de la propagación del virus, aplicado específicamente a
las distintas actividades, desde balnearios, campings, parques temáticos, actividades de esparcimiento, y tomando en cuenta las particularidades de cada actividad, que se puedan respetar las condiciones de distanciamiento, de cuidado, y que se evite lo que sabemos que no podemos permitir, que son grandes aglomeraciones de personas que pasan mucho tiempo en el mismo lugar y que a una distancia que no es la suficiente, lo que implica en general en lugares cerrados además alto riesgo de contagio. Entonces todos estos protocolos ya están aprobados, ya están difundidos, ya los prestadores turísticos y los establecimientos están adaptándose o ya completamente adaptados a estas normas, y eso va a garantizar que cuando uno vaya a un restaurante, cuando uno vaya a un teatro, cuando uno vaya a un balneario, el propio operador, el propio prestador va a cumplir con todas estas normativas. Ahora bien, tan importante como tener estos protocolos y que los prestadores cumplan con las normativas es que quienes realizan las actividades tengan una conducta individual responsable, haciendo valer los protocolos, pero también utilizando el tapanariz boca, manteniendo el distanciamiento, higienizándose las manos y evitando situaciones donde el coronavirus puede expandirse o puede contagiar. Entonces esto me parece importante porque no alcanza con que tengamos protocolos, con que se hayan trabajado durante más de 2 meses con las áreas de salud de la provincia, que hayan sido consensuados con el Gobierno Nacional y los municipios, que hayan participado también en los distintos sectores de la actividad, para poder tener las mejores normativas si quienes se desplazan a los municipios como turistas y se van de vacaciones no son responsables y no cumplen con las medidas que nosotros sabemos que hay que cumplir. Entonces, en estas condiciones entendemos que la temporada va a poder desarrollarse sin ningún tipo de inconveniente, donde los objetivos sanitarios que recién mencionaba el doctor Goyán y la meta de poder ir no solo aplanando, sino aplastando la curva de contagios y evitar tener un rebrote de la enfermedad cuando ya tenemos la vacuna muy cerquita, es fundamental que podamos cumplir con todas estas obligaciones individuales y también normativas en caso de los prestadores, y también saber que está establecido por parte del gobierno provincial que en el caso de que algún turista lamentablemente comience a presentar síntomas, sea testeado en un centro de salud y tenga COVID positivo, que lo que va a tener que hacer el turista junto con su grupo familiar o sus contactos estrechos es regresar a su lugar de residencia. Es decir, no va a poder permanecer en ningún municipio turístico una persona que lamentablemente se contagió de COVID, porque por un lado los sistemas sanitarios en los destinos turísticos en cualquier temporada, no solo en una temporada en pandemia, sino en cualquier temporada, están sujetos a una fuerte presión, porque en general están preparados para atender las necesidades de la población estable y un margen un poquito superior, pero muchas veces la población durante la temporada se duplica o triplica, y eso hace que el sistema sanitario esté bajo permanente estrés en cualquier circunstancia y en pandemia aún más. Entonces, por un lado, la atención que va a requerir una persona que tiene COVID positivo va a poder ser brindada en mejores condiciones en los lugares de residencia, eventualmente en caso de desarrolle síntomas y graves y requiere atención. Y por otro lado, también evitamos que se generen brotes de contagios o personas que están contagiadas puedan generar riesgos para la salud de los otros turistas que están veraneando. Entonces va a haber una primera recomendación que va a ser que en la medida de lo posible se regrese al lugar de residencia. La provincia va a tener también, junto con los municipios, mecanismos y procedimientos para ayudar al regreso a los hogares en caso de que las personas no puedan hacerlo por sus propios medios o porque al haber viajado en transporte público no pueden subirse a un micro o a un tren. Y en caso de que por fuerza mayor no se pueda regresar al hogar, cada municipio va a tener también centros
de aislamiento extrahospitalarios para que se pueda cumplir con el protocolo y se eviten situaciones que sabemos que no pueden ocurrir en un contexto donde una persona está contagiada. Esto sin mencionar que los propios sistemas sanitarios durante todo este año en los municipios turísticos fueron fortalecidos a partir del trabajo que se realizó desde el área de salud de la provincia, que también en este momento se están terminando 5 hospitales modulares para atención de personas con COVID o sospechosas de COVID en municipios turísticos, en 5 municipios turísticos, con lo cual el trabajo para reforzar las condiciones de atención es permanente, se está brindando desde el Estado todo lo que se necesita para cuidar a quienes viajen y confiamos en que vamos a poder tener la mejor temporada posible dentro de estas condiciones, que es lo que venimos diciendo, y que esto permita que quienes pueden tomarse unos días de descanso disfruten y que quienes viven de la actividad turística, que muchos municipios el turismo es una parte importante de la actividad económica, puedan empezar a llevar adelante sus actividades y volver a generar ingresos en un año donde realmente el turismo fue una de las actividades más castigadas por esta pandemia, no solo en la Argentina, sino en el mundo. Así que lo que queríamos era presentar formalmente el comienzo de la temporada y hacer estas aclaraciones respecto a el comienzo del turismo en la provincia de Buenos Aires. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Y por último vamos a escuchar las palabras del jefe de Gabinete de Ministros bonaerense, Carlos Bianco. ¿Qué tal? Buenos días a todos y a todas. Luego de la completa y detallada presentación que hizo el ministro Goyán sobre, como todas las semanas, sobre el sistema sanitario y las características o las condiciones epidemiológicas en que se encuentra la provincia, y lo mismo con el ministro Costa respecto del lanzamiento de la temporada estival. Quería en primer lugar aprovechar para agradecer a la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, al jefe de Gabinete Santiago Cafiero y a la Secretaria de Innovación Pública, Micaela Sánchez Malcom, por el trabajo conjunto que hemos realizado también desde nuestra Subsecretaría de Gobierno Digital para el desarrollo de estas aplicaciones y de estos instrumentos que nos van a permitir gestionar de manera adecuada la temporada, esta temporada, como decía el ministro Costa, tan atípica, que queremos que sea la mejor temporada posible, pero también que sea una temporada ordenada y controlada en virtud de la situación epidemiológica que tiene la provincia de Buenos Aires. Al respecto, y como todas las semanas, también comentar sobre la actualización de la ubicación de los distintos distritos en el marco de nuestro sistema de fases, vigente desde principios de junio, y anunciar que por primera vez, desde el comienzo de la pandemia, toda la provincia de Buenos Aires, todos los distritos de la provincia de Buenos Aires están en situación de distanciamiento social preventivo y obligatorio, tal en consonancia obviamente con el decreto de necesidad y urgencia del Gobierno Nacional, que en el caso de la provincia de Buenos Aires eso es el equivalente a que todos los distritos se encuentran en fase 4 o en fase 5. Hoy realmente las diferencias entre actividades permitidas, exceptuadas en fase 4 y en fase 5 es mínima. Nosotros vamos a seguir manteniendo este sistema de fases vivo y actualizado, con un criterio muy claro y muy objetivo de cuándo se está en fase 4 y en fase 5, independientemente de las escasísimas diferencias que tiene, sobre todo desde el punto de vista económico, de las actividades con un impacto económico que tiene estar en fase 4 o fase 5, porque es la herramienta con la que venimos trabajando. Como ustedes recordarán, para estar en fase 5 hay que tener menos de 10 casos cada 100.000 habitantes, nuevos casos cada 100.000 habitantes durante 2 semanas seguidas, y si son más de 10 casos pasaremos a fase 4, pero realmente el impacto en términos económicos, en términos de vida de las personas, de los distintos habitantes de los distritos, es casi el mismo. O sea que es una cuestión casi de forma a esta altura estar en fase 4 o en fase 5, digamos que toda la provincia se encuentra en un esquema de distanciamiento social preventivo y obligatorio. Respecto de las modificaciones, han sido muy pocas. Puntualmente el único distrito que quedaba en fase 3, que era Balcarce,
terminó de pasar a fase 4. Durante la semana habíamos actualizado la situación también de Roque Pérez, que estaba en fase 3 y había pasado a fase 4. Y respecto a la fase 5, hay 3 nuevos distritos que estaban antes en fase 4 y de acuerdo a las condiciones epidemiológicas los hemos elevado a la fase 5, que son Coronel Pringles, Saavedra y San Andrés de Giles. No mucho más respecto de la ubicación de los distritos en el sistema de fases. Como comentó el gobernador en la conferencia de prensa del sábado a la mañana, también queremos, y visto y considerando que se viene acercando el tiempo de las fiestas de fin de año y a propósito de varias consultas que nos han hecho inclusive en estas conferencias de prensa ustedes, los señores y señoras periodistas, queríamos hacer una serie de recomendaciones que son sugerencias, recomendaciones que tienen como objetivo obviamente cuidar a los bonaerenses y las bonaerenses de un eventual contagio en el marco de celebrar las fiestas con la familia, con los amigos y fundamentalmente teniendo en cuenta que probablemente luego de mucho tiempo, para la época de las fiestas, muchos de nosotros volvamos a encontrarnos con nuestros seres queridos, sobre todo con aquellos que tienen algún factor de riesgo y todo este tiempo han estado aislados literalmente, o que tienen una edad avanzada que puede generar, en el caso de enfermedad, alguna consecuencia no deseada. En ese sentido, queríamos realizar una serie de recomendaciones, obviamente después las vamos a pasar escritas, las vamos a difundir. Son cuestiones muy simples, son de sentido común, pero que es necesario que tratemos todos y todas de cumplirlas. Las vamos a ir reiterando, las vamos a ir repitiendo, pero las creemos muy necesarias para evitar alguna situación poco feliz en el marco de las fiestas. Tratar de seguir teniendo reuniones en grupos reducidos. La sugerencia es hasta 10 personas. Sabemos que los bonaerenses y las bonaerenses somos muy afectuosos, muy familiares, muy amigueros y nos gusta juntarnos probablemente en grupos de mayor dimensión. Tratemos de diversificar nuestras reuniones de fin de año para que sean un poco más acotadas que de costumbre. Repito, no estamos en situaciones normales, es una situación absolutamente atípica que hace más de 100 años no pasaba una situación similar en el mundo. Que las reuniones, las cenas, los almuerzos las hagamos preferentemente al aire libre, obviamente con lo que implica mucho menor riesgo de contagio y de no ser al aire libre en ambientes que tengan ventilación natural, amplia ventilación natural, intentando de no tener prendidos aires acondicionados que recirculen el mismo aire y eventualmente los mismos aerosoles que se van generando cuando uno respira y que efectivamente si hay algún contagiado dentro de la reunión pueden generar un contagio generalizado. Mantener el distanciamiento en la medida de lo posible entre las personas que participen de las celebraciones. Lo recomendado, como ustedes saben, es 2 metros. Usar la mayor parte del tiempo, obviamente para comer no, pero la mayor parte del tiempo posible tapabocas y tapa nariz. En caso justamente de que participe alguna persona con alguna enfermedad de base, con algún riesgo mayor o con una persona mayor de 60 años, tratar de asegurar permanentemente el aislamiento y el distanciamiento de esa persona, que esté a 2 metros, que tenga permanentemente puesto el barbijo para reducir el eventual riesgo de contagio. Higienizar de manera previa y durante las celebraciones todos los espacios comunes, los sanitarios, bueno, todos los espacios de circulación común y tratar de que en el caso de cenas y almuerzos, asegurarse de que todos usemos los mismos utensilios, mismo cuchillo, mismo tenedor, mismo plato, mismo vaso, etcétera, para evitar un contagio por esa vía. Como verán, son cuestiones de sentido común, son cuestiones muy simples y muy sencillas de cumplir. Nadie quiere acá coartar la posibilidad de que tengamos unas fiestas con nuestra familia, con nuestros amigos, como ya nos merecemos luego de este año tan difícil, pero tampoco estando tan cerca teniendo relativamente contenida, con una caída muy sustantiva, como ha mostrado el doctor Goyán de los casos en estas últimas semanas, y estando tan cerca del comienzo del periodo de vacunación, no tener un problema justamente en el marco de la celebración de las fiestas. Lo que no nos podemos permitir es que se nos escape la tortuga justamente ahora en las fiestas. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor jefe de gabinete bonaerense. Ahora vamos a comenzar con la ronda de preguntas. Le vamos a pedir, por favor, a cada periodista que se presente indicando a qué medio representa. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días, Belén Bartoli, del Destape. Respecto de los neokits, a Goyan preguntarle cómo funcionan y en esto de que ya, por ejemplo, no hay distritos en fase 3, solo en fase 4, en fase 5, ¿cuáles son las características epidemiológicas que se tienen en cuenta para decir que alguna ciudad, muy exageradamente, está libre de COVID? ¿Qué pasa con esas ciudades donde, aplastando esta curva, realmente se llegue a no tener casos o qué condiciones se tienen que cumplir? Y lo que es la campaña de vacunación, ¿cuál va a ser la inversión de la provincia en términos económicos y también la cantidad de personas que van a estar abocadas y en dónde se va a vacunar y el orden de las personas que van a recibir las dosis? Muchas gracias. Bueno, como explicamos en otras oportunidades, nosotros tenemos diferentes maneras de detectar si hay virus o no hay virus. Las pruebas de antígenos, que miden una partícula del virus y sabemos si por esa partícula si el virus está presente o no, o las pruebas que llamamos serológicas, que miden anticuerpos, es decir, nos dicen que el virus estuvo en algún momento en el cuerpo, por ahí conviven con los anticuerpos, los primeros que se forman, que son los anticuerpos llamados M, inmunoglobulina M, y los que ya quedan de memoria, que son inmunoglobulina G. Son las dos maneras de medir, serológicos y de antígenos. Hay varios tipos de test, como ustedes han visto, de antígenos, desde los que tiras reactivas, los NeoKit, los NeoKit Plus y las PCR. Miden todos antígenos. Ahora, con la PCR nosotros necesitamos una máquina que se llama termociclador, que nos pone como una barrera porque tiene que estar en un laboratorio, tiene que ser manejada por gente experta, etcétera, etcétera. Con los NeoKit, la ventaja que tenemos es que se hace lo que se llama en fase isotérmica, si no necesita ese. Y se puede hacer en terreno, prácticamente en terreno, y se tiene el resultado mucho más rápido. De hecho, nosotros tenemos hasta ómnibus, micros, donde tenemos montados los laboratorios y van haciendo estas determinaciones en el terreno. Pero también en la costa vamos a estar colocando lugares específicos para hacer este tipo de test con NeoKit. Son isotérmicos, son más fáciles, el resultado está mucho más rápido y nos permite entonces avanzar más con certeza además, porque es un test muy, digamos, fuera de la PCR, lo más certero que hay en cuanto a que no hay tantos falsos negativos. Entonces, vamos a estar en el terreno con la capacidad de hacer esta profundización en el detección del contacto estrecho. ¿Por qué? Porque con esta herramienta tecnológica nos los permite. Y la segunda pregunta es, uno dice que está libre, es decir, cuando no hay más circulación, digamos, cuando uno no detecta durante un periodo prolongado la circulación del virus, cosa que es muy difícil que se dé en un solo lugar y se mantenga en el tiempo en un solo lugar, ¿no es cierto? Es decir, si nosotros tenemos la provincia de Buenos Aires con el AMBA, con mucha circulación en el invierno próximo, esperemos que eso no suceda, lo observamos este año lo que sucede, ¿no? Es decir, algunos municipios aguantaron mucho tiempo sin circulación, pero luego empieza a moverse las interacciones que hay entre el conurbano y el resto de los municipios y empezamos a tener casos. Así que nosotros vamos a poder, hay un concepto que quiero aclarar. Cuando tengamos la vacuna va a servir para proteger a los grupos más vulnerables, a los esenciales en primer término, y luego a toda la población, en principio mayor de 18 años. Es probable que después la Organización Mundial de la Salud determine que es conveniente vacunar a menores de 18 años. Y lo que va a suceder con eso es que se modifica la gestión de la pandemia. La pandemia pasa a ser otra cosa. ¿Por qué? Porque no tenemos masivamente enfermos que pueden pasar a formas graves, porque el virus va a circular, pero sobre aquellas poblaciones en donde no tiene generalmente formas graves, no se nos va a saturar el sistema de salud. Es decir, hasta ahí va a ser ir disminuyendo la cantidad de circulación del virus y transformar esto en otra cosa que nos permita hacer una vida mucho más normal. El año que viene van a convivir medidas de prevención con la vacuna. No es que
empezamos a vacunar y ya dejamos el barbijo. No, vamos a tener que convivir con distanciamiento, cuidados, etcétera, pero pudiendo realizar con todos estos cuidados una vida mucho más normal. Si alguna vez, a partir de las vacunas y a partir de que no haya mutaciones, etcétera, que sean infectantes, se logra hacer lo que se logró con la viruela, no habrá más circulación en el mundo y no habrá más coronavirus de este tipo. Cosa difícil muy difícil de lograr. Lo que sí vamos a lograr es que, como todos los años, tengamos vacunaciones masivas y prácticamente restringamos a un mínimo la cantidad de gente que puede tener formas graves. Unas precisiones respecto de la campaña de vacunación, algo ya comentó Daniel. En materia de inversión estamos trabajando un presupuesto que más o menos va a implicar aproximadamente 1.500 millones de pesos en términos de insumos, que van desde freezers, eventualmente alquiler de grupos electrógenos para mantener el suministro energético para la mantención de la vacuna en frío, jeringas, agujas, material descartable, sillas, todo lo que se necesita para un proceso de vacunación tan amplio como probablemente jamás se haya producido en la historia de nuestro país. Y a eso seguramente se sume un monto aproximado de 200 millones mensuales en los vacunadores que vamos a tener que incorporar, más allá de con los que cuenta el sistema provincial y el sistema municipal. Los lugares en donde se va a estar vacunando obviamente son los hospitales provinciales, los hospitales municipales. También estaremos haciendo uso de las escuelas y eventualmente las sedes de algunas organizaciones libres del pueblo en el caso que sea necesario reforzar. Eso es un esquema que ya está diagramado, que se está poniendo en práctica y en funcionamiento. Y el orden de vacunación, como hemos dicho siempre, nuestra idea es llegar a las 6 millones de vacunas suministradas durante los primeros 3 meses a los trabajadores y trabajadoras esenciales, trabajadores y trabajadoras de la salud, docentes y policías por un lado, y a las personas de riesgo por el otro, mayores de 60 años y todas aquellas personas que declaren algún tipo de enfermedad de base que puede tener algún riesgo mortal mayor ante un contagio de la enfermedad. Esas son algunas precisiones respecto del esquema de vacunación. Buenos días, Hernán Martí, del diario Hoy de La Plata y del diario La Capital de Mar del Plata. Tengo 2 preguntas para usted, Bianco, y una para Costa. La primera tiene que ver con, siendo el aforo algo tan importante para evitar los contagios de coronavirus, ¿cómo se va a hacer en las playas de la provincia de Buenos Aires para controlar el exceso de gente, siendo que creo que no se va a poder poner un aforo dentro de las playas? Y en segundo lugar, el gobernador el sábado habló de un protocolo de nocturnidad para evitar fiestas clandestinas y todo este tipo de cuestiones. Quería saber si ya se ha avanzado ese protocolo y cuándo va a salir. Y a usted, Costa, le pregunto, ayer hubo una reunión del gobernador con intendentes del municipio de La Costa, en la que usted fue parte. Quería saber puntualmente qué pedidos le hicieron a usted los intendentes de La Costa respecto de lo que es su cartera. Gracias. Bueno, efectivamente ayer estuvimos en San Bernardo en una reunión con diversos intendentes junto con el gobernador, y parte de las preguntas que vos hacías fueron realmente temas centrales de la reunión. En primer lugar, la estrategia que va a tomar en cada caso cada municipio para evitar que se den situaciones de aglomeración en las playas, que es lo que tenemos que evitar, va a depender de, primero, señalética en todos los balnearios respecto a cuáles son las medidas que se tienen que tomar individualmente, de cubrirse la nariz y la boca, de distanciamiento, higiene. Después están los protocolos de balnearios, donde se establece la distancia entre las carpas, entre las sombrillas y todo lo que regula el uso de espacios comunes, que las duchas estén al aire libre, es decir, toda una serie de cuestiones que ya están perfectamente identificadas. Y después va a haber promotores de salud y de prevención en cada una de las playas, tanto del área de salud de la provincia como de otras dependencias también del gobierno provincial y municipal,
permanentemente cuidando que se respeten las cuestiones esenciales de convivencia y brindando información. Y después también, ayer nos comentaban algunos intendentes, se están desarrollando mecanismos para ir siguiendo, monitoreando en tiempo real el aforo que hay en cada uno de los balnearios. Entonces, el intendente de Partido de la Costa nos comentaba que va a tener un sistema, una aplicación, donde en cada uno de los balnearios va a haber un porcentaje de aforo respecto al recomendable en cada momento. Entonces, un turista que va a ir a la playa puede ver en su aplicación, bueno, esta playa está al 25%, está al 40%, está al 60%, y poder ir a partir de las definiciones que uno toma cuando va a la playa, que tampoco un turista va a querer ir donde está al 100% de lo que corresponde. Entonces, ese es un mecanismo que va a implicar que va a haber personal de la municipalidad informando permanentemente el nivel de utilización de las playas en cada momento. El intendente de Gesell nos comentaba que va a haber banderas, un sistema de banderas en los accesos a los balnearios, al estilo de los que nos dicen el estado del mar, bueno, qué grado de afluencia hay en cada balneario para que también uno pueda decidir si bajar o no a la playa o desplazarse a otro balneario cercano. Y va a tener que ser una mezcla, digamos, una combinación de acciones proactivas por parte de cada uno de los municipios y de responsabilidad de la gente de no ir a lugares donde se sabe que no están dadas las condiciones. Eso por el lado de la de cuidar las condiciones para poder pasar el día en la playa, que fue parte de la reunión de ayer, uno de los temas principales. El otro también tiene que ver con la nocturnidad, que también fue una cuestión que diría en términos generalizados apareció como preocupación por parte de los distintos intendentes, y lo que queda claro, y es una definición, y hay pleno consenso tanto a nivel nacional, provincial, como en cada uno de los municipios, de que los boliches en espacios cerrados, tal cual los conocimos hasta ahora, no van a poder funcionar porque no están dadas las condiciones mínimas y no hay protocolo posible para evitar que se incumpla con lo que necesitamos que ocurra al momento de desarrollarse la actividad. Entonces, eso no va a estar en ningún municipio permitido, el boliche tradicional, llamémoslo así, pero sí se está trabajando en cada municipio para que en espacios abiertos, con distanciamiento, en sistemas de burbujas, donde uno va con su grupo y puede estar en una mesa, música no fuerte, pero sí escuchando música, tomando algo, compartiendo un espacio con la suficiente distancia con el resto de la gente, en espacios de aire libre, o si es en espacios cerrados, cumpliendo los protocolos que cumple gastronomía, que pueda haber actividad nocturna, pero bajo estas condiciones. Y después un trabajo que se va a realizar y que también los intendentes manifestaron que estaban coordinando, tanto con el área de seguridad de la provincia como dentro de cada uno de los distritos, para evitar que haya fiestas clandestinas donde se ponga en riesgo la salud de la gente. Sabemos que eso es una preocupación y es una realidad, pero entonces eso implica primero concientización y prevención, y después se tomarán las medidas en los casos que corresponden. Pero bajo este marco, la posibilidad de desarrollo de la temporada y de actividad nocturna va a estar dado en condiciones distintas a lo que vivimos hasta ahora, y fue, diría yo, estos dos temas, ¿no? Cómo garantizar las condiciones para que en los lugares públicos, sobre todo playas o lugares de paseo, se mantengan las condiciones de distanciamiento y cumplimiento de las medidas, y nocturnidad. Fueron dos de los ejes centrales. Después el resto fue repasar qué ocurrió durante el mes de noviembre con la llegada de los propietarios no residentes, y en general hubo consenso de que la experiencia fue muy buena, que no hubo mayores problemas, que la gente se comportó dentro de lo que se esperaba en términos generales, que los residentes de las comunas turísticas no presentaron mayores quejas o reclamos, porque todo se desarrolló de una manera tal cual estaba lo pautado, y que esperamos que eso es lo que se repita durante la temporada. Última pregunta. Buen día, Vera Casanovas de Cronos Noticias. Quería consultar cómo se organizará y cuánto durará la campaña de vacunación específicamente para los docentes.
considerando que el deseo es que se incorporen al ciclo lectivo a partir de mediados de febrero. Y en segundo lugar, quería consultar qué reflexión hacen sobre el avance que se hizo en Diputados de la Nación sobre la coparticipación que se traspasa en un punto de Cava a provincia. Gracias. Respecto a la primera pregunta, como comentara antes, obviamente los docentes como trabajadores y trabajadoras fundamentales del Estado provincial, y visto y considerando la situación de que obviamente todos queremos el año próximo tener un periodo lectivo lo más normal posible, lo que en el máximo implica la presencialidad plena, están dentro de los trabajadores y trabajadoras que van a ser vacunados en un primer momento, junto con los trabajadores y trabajadoras de la salud y junto con, obviamente, también los policías. Nosotros hemos incluido dentro de los 6 millones de vacunas que queremos administrar durante los primeros 3 meses a ese subconjunto de trabajadores, así que esa es la idea. Después los detalles particulares los vamos a ir definiendo durante los próximos días. Respecto del tema de la coparticipación, me parece una definición muy clara que ha tenido en su momento el presidente de la Nación y que responde a una necesidad histórica de la provincia de Buenos Aires. Lo ha dicho que ahora además se ratifica, en principio se empieza a ratificar por la vía legislativa. Nuestro gobernador lo ha dicho múltiples veces. Nosotros, sobre todo cuando hacía referencia a una posible inviabilidad de esta provincia, que es algo que en general se discute, creo que en términos muy livianos, cuando se habla de que es una provincia inviable, una provincia complicada, una provincia difícil de gobernar, que es muy difícil gobernar de La Plata. Bueno, cuando se dicen todas esas cuestiones, me parece que se lo hace con una superficialidad muy importante. El problema de la provincia de Buenos Aires no es ni su extensión, ni su diversidad, ni su riqueza. Al contrario, me parece que esa es justamente la virtud que tiene la provincia de Buenos Aires, ser la provincia más rica del país, ser la provincia más diversa del país. Si uno no cuenta a la Antártida y a las islas del sur, la provincia más grande del país en términos del territorio, la más poblada del país. El problema que tiene es que genera una cantidad de riqueza muy importante, aproximadamente el 40% del Producto Bruto Geográfico, que concentra gran parte de la pobreza y del desempleo de nuestro país, y que encima solamente recibe por la vía de la coparticipación una porción mucho menor a la riqueza que genera, de aproximadamente el 22%. Me parece que este tipo de definiciones y este tipo de medidas vienen a poner un poco de justicia sobre la situación y empiezan a marcar un camino que tiene que ser completado a lo largo de los próximos años, de ir reforzando presupuestariamente a la provincia de Buenos Aires para que pueda dar respuesta a los múltiples problemas estructurales que arrastra la provincia desde hace muchísimos años. Me animo a decir que empezaron con mucha severidad a finales de los años 70 con el proceso de industrialización. Al ser la provincia de Buenos Aires la provincia más industrializada de la Argentina, el proceso de industrialización ha afectado mucho más directamente a la provincia de Buenos Aires que cualquier otra provincia. Así que en ese sentido, la verdad que estamos muy contentos por las definiciones que se vienen tomando desde el Gobierno Nacional y que se vienen ratificando en la Cámara de Diputados y de Senadores de la Nación. Muchas gracias, y de esta manera damos por finalizada la presente conferencia de prensa. A todas y todos, muchas gracias y que tengan muy buenos días.